es que la superficie tiene que ser cerrada. ¿Esto a qué nos referimos? Que no tiene que tener ninguna abertura y que tiene que, por así decirlo, eh, conservar como un flujo. Y en el sentido antihorario, como podemos ver aquí las flechitas que van hacia una sola dirección, pero al contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, ya pasando a un ejemplo de cómo lo vamos a realizar, en un ejemplo bastante sencillo nos dice, utiliza el teorema de Green para calcular y tenemos la integral doble de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Y bueno, aquí podemos apreciar y considerando esta gráfica que nos va a marcar estas rutas que son bastante sencillas y bastante conocidas. Una es la ecuación de y igual a x cuadrada y la otra sería y igual a 4, que es la parábola y esta recta respectivamente. Ahora, como primer paso, lo que tenemos que hacer a tomar en consideración es que aquí en el centro, digamos, hay un flujo que es el que les comentaba, el de las manecillas del reloj. Aquí no lo podemos apreciar, pues prácticamente como si fuese varias flechas orbitando dentro de este eje. Y bueno, como primer paso lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros valores de m y n que están en la forma diferencial, que en este caso podemos encontrar que m va a ser este valor de menos y n va a ser y n va a ser este valor de x, nada más este. Y posteriormente vamos a sacar las parciales de cada una, la respecto a n, respecto a m, de x y de y, lo cual nos quedaría como 1 y menos 1. Y bueno, ya que las tengamos, ahora sí procedemos a lo que sería la transformación del origen de la integral lineal a la integral doble, usando esta fórmula. Y bueno, muy importante, estos valores hacemos una pequeña operación que sea usar este valor de 1 menos 1, lo cual nos daría 2, el cual va a ser importante para ya al momento de realizar nuestra integral doble. Y bueno, ya al momento de definir la integral doble, como podemos ver aquí, de dónde sale cada uno de estos valores, pues muy sencillo. Para el primer valor tenemos que va de menos 2 a 2. Estos lo podemos apreciar de esta gráfica, de este valor que está en menos 2, que va hasta el 2, porque lo que queremos es hacer, digamos, toda esta región aquí encerrada. Y por eso de aquí sale el menos 2 y el 2. Y la siguiente de x cuadrada 4 es simplemente nuestra parábola, la cual es, como ya hemos mencionado, el valor de x cuadrada y choca hasta el valor de 4. Y ya nos queda así, definidas las integrales. Y el valor de 12 al que les comentaba, que era de esta operación que habíamos realizado de 1 menos 1, y ya nos da el 2. Esto lo hacemos respecto de y respecto de x. Y bueno, ya una vez que hemos definido nuestra integral, el valor final nos queda un valor que sería de 64 tercios, o si lo vemos de otra manera, sería 21.33 periódicamente. Y bueno, esto sería de manera resumida lo que es el teorema de Green, cuando lo vamos a utilizar, cuando la integral sea en una dimensión, una superficie cerrada y en sentido antihorario. Lo que se pretende con ese teorema es pasar de una integral de forma lineal a una integral doble por medio de las diferenciales. El teorema de Stokes nos permite cambiar integrales de línea por integral de la superficie utilizando notación al del campo vectorial. Si f es un campo vectorial continuo y diferencial en R3, la integral de circulación del campo a lo largo de una curva cerrada C es igual al flujo rotacional al campo de una superficie orientada a cualquier S cuya frontera es la curva C. Nos permite cambiar una integral de línea que en el espacio suelen ser complejas por una integral de superficie, que en la mayor parte de los casos es más sencilla. La superficie puede ser cualquiera que tiene como frontera la curva C, aunque debe estar orientada. ¿Esto qué significa?
que debe ser consecuente con la dirección que sigue la circulación en la curva C utilizando la regla. Podemos obtener la dirección que nos marca hacia dónde debemos generar la superficie, aunque su significado físico no es inmediato. El teorema viene a decir que la circulación del campo a lo largo de C es igual a la suma de todas las microcirculación o circulaciones locales en cada punto definidas por el rotacional de la superficie dentro de los términos. Para obtener el flujo del rotacional del campo a través de la superficie son los siguientes pasos. En primer lugar tenemos el rotacional, que es el campo vectorial que indica la dirección sobre la que el campo esté girando o induce una rotación. El segundo término es el vector normal unitario a la superficie en cada punto que irá dirigido hacia el exterior de la superficie, si está orientada como hemos dicho. El último término es el diferencial de superficie. En el siguiente ejercicio tenemos que calcular la circulación del campo vectorial F a lo largo de la curva C, definida por los cuatro puntos, y según el sentido marcado, lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a pasar la integral de circulación a una integral de superficie. Por lo que encontrar una superficie C dentro de la curva C en este caso es muy simple, ya que la superficie es directamente el plano definido por los cuatro puntos dentro de la curva C. Teniendo en cuenta el sentido de la circulación y utilizando la regla, el vector normal en cada punto tiene el sentido dibujado por el último. Nos falta identificar la proyección, la región a donde vamos a integrar, la cual está en el plano XY, siendo un rectángulo teniendo el aspecto visual claro. Podemos calcular los términos necesarios. Empecemos por el rotacional del campo a partir del determinante con las derivadas. La primera coordenada vale 1, la segunda 0 y la tercera 2x menos 1. Seguidamente tenemos que encontrar la expresión de la superficie S, es decir, del plano que contiene los cuatro puntos, por lo que necesitaremos dos vectores del plano y un punto con los puntos P1 y P2. Obtenemos el primer vector, restando las coordenadas e igual hacemos con los puntos P3 y P2. Para sacar la ecuación del plano realizamos al siguiente determinante igualando a 0, donde utilizamos el punto P1 y los vectores obtenidos ahora tenemos que parametrizar la superficie, es decir, dejarla en función de dos variables que van a ser x e y. Por lo tanto, despejando en la ecuación del plano, la z tiene que ser igual a 4 menos y seguidamente para obtener el vector normal a la superficie. Derivamos la expresión de la parametrización de la superficie respecto a x, coordenada por coordenada. Solo la primera coordenada depende de x, siendo su derivada igual a 1. Igual derivamos respecto a la variable y obteniendo 0 la derivada de y, que es 1, y la derivada de menos y, que es menos 1. Ahora multiplicamos vectorialmente obteniendo el vector normal 0, 1, 1. Ahora, ¿está bien orientado según el dibujo? Pues vemos que sí, ya que tanto la coordenada y como la coordenada z son positivas. En caso contrario, habríamos multiplicado el vector por menos 1. Como hemos visto, no es necesario que lo hagamos unitario, ya que el módulo se nos va a ir. Por lo tanto, ya podemos multiplicar la expresión del rotacional por el vector normal obtenido. Se trata de un producto escalar, por lo que multiplicamos coordenada a coordenada y sumamos obteniendo 2x menos 1. Con esto podemos realizar la integral en la región. Solo hay que fijar los límites de integración del dibujo. Vemos que la x varía de 0 a 4 y la y desde 0 a 2. Integramos primero respecto a x, teniendo x al cuadrado menos x, lo cual evaluamos entre 0 y 4. Para finalizar, realizamos la última integral respecto a 0 y 2, y que es 12. Y sustituyendo los límites de integración, obtenemos el resultado final, es decir, la integral de circulación del campo a través de la curva C, que es igual a 24. ¿Qué tal? Soy Josué Alexis Fuentes Villa y voy a demostrar y explicar cómo se obtiene y cómo se puede hacer presente el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Empezaremos con la demostración o la explicación de qué es el teorema de Gauss.
Bueno, primeramente en un campo, en una función, ya sea en un plano bidimensional o tridimensional, lo que se tiene que hacer es sacar las fracciones parciales de cada componente. En este caso sería la componente respecto de x, respecto de y y respecto de z. Obteniendo eso, para sacar la divergencia, lo que último que se tiene que hacer es simplemente sumarlas. Cabe mencionar que este método se utiliza en campos cartesianos. Con la ayuda de dos ejemplos que se utilizan normalmente para la demostración, que sería un plano representando una explosión, otro que representando un remolino, explicaré cómo se obtiene la divergencia. En el primer ejercicio se obtiene la divergencia teniendo a x y a y a z. Teniendo estos valores, simplemente lo que se tiene que hacer es derivar cada componente o cada variable y finalmente se va a sumar. Cuando el resultado es un número entero, una expresión, se le conoce como expansión. Y en el siguiente ejercicio, si sacamos la divergencia de la variable menos x, nos daría 0. Y de la variable y sería igualmente 0. Sumando esos valores, el resultado sería 0, dando a entender que el plano o la representación no se está expandiendo ni tampoco se está comprimiendo. Está en un estado neutro. Este tipo de teoremas ayuda a comprender mejor lo que está pasando en un plano, ya que muchas veces o algunas ocasiones la representación gráfica no nos da una buena interpretación o no nos muestra lo que está pasando. Siendo así, entendiendo cómo funciona, vamos a utilizar un ejemplo. Bueno, en este ejercicio lo que se pide es calcular el de f hacia afuera o a través de la región D. Y con los datos que nos da el ejercicio, podemos ver que es un cubo que está acotado por las dimensiones de x de menos 1 a 1, de y de menos 1 a 1 y z de menos 1 a 1. Y tenemos el plano cartesiano representado en esta ecuación. Teniendo ya estos datos y la representación gráfica de cómo funciona, lo primero que vamos a utilizar va a ser sacar la divergencia. Bueno, primeramente, y recordando con lo que dije anteriormente, para sacar la divergencia se tiene que derivar cada componente y respecto de su variable que sería de x, y z, y en este caso sería la primera divergencia sería menos 1, la siguiente sería menos 2 y la última sería 0, dándonos un resultado de menos 2, lo que da a entender que es una compresión. ¿Por qué es una compresión? Porque el resultado es negativo. En el siguiente paso de este ejercicio, lo que se necesita es sacar la integral triple por la divergencia por la densidad de volumen. Es lo que nos pide y sacándolo nos daría el resultado de menos 2 de las integrales acotadas de diferencial de z, diferencial de y y diferencial de x. Se podría dejar hasta acá, pero de una manera más simple de simplificar esto sería poniendo menos 2 por la diferencial del volumen. Y bueno, como lo que nos ha pedido las diferencias de volumen y nos está representando que este es un cubo, sacando el volumen de un cubo sería lado al cubo y eso nos daría un resultado de menos 16 unidades. Ya teniendo este resultado, se puede finalizar el ejercicio.
Y esta es la manera en cómo podemos representar y aplicar el teorema de Gauss. Esto sería todo. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como bailar. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pena.